Compañeros, compañeras, muchos de vosotros ya me conoceréis por la antigüedad que tengo en este colegio. Cuando la compañera Vanessa González me llamó para incorporarme a esta candidatura, pensé en el año 78, que es cuando me colegié. El colegio era una pequeña familia, todos nos conocíamos. Había dos personas, Fernanda y Pepi, que nos solucionaban todos los problemas. Ahora, esto es una empresa de servicios. El colegiado, cuando le preguntas a un compañero, yo no voy al colegio, solo hacen que cobrar, no dan nada. Hemos de cambiar eso, compañeros. Ya sé que la palabra cambio está muy manida, pero nosotros entendemos que hay que dar la vuelta al colegio como un calcetín. ¿Sabéis lo que es dar la vuelta a un calcetín? Que las estructuras que han estado toda la vida ahí, que yo conozco desde el año 78, y las familias una a una han ido sucediéndose en la Junta de Gobierno, ahora tenemos que cambiar gente joven, gente nueva, gente que no tenga ataduras. Y somos abogados como tú. Y sabemos los problemas de los abogados. Estamos muchos del turno de oficio. El turno de oficio está dejado de la mano de Dios. El colegio no ha hecho hasta ahora nada del turno de oficio, sino hacerse alguna foto de vez en cuando. Nosotros hemos de hacer medidas más contundentes, porque si el justiciable no está cerca del derecho y de la justicia, sabéis todos vosotros que no es lo mismo tener derechos que te impartan justicia. Y hoy en día la justicia solamente es privilegiada para unos pocos. Y más adelante será para más, porque la justicia, con el tema de las tasas, compañeros, y los despachos de abogados están bajando en su facturación. Lo veis todos. Y el colegio de abogados ha de ser la punta de lanza, como fue en el postfranquismo, la lucha por las libertades. Ahora tiene que ser la lucha por la ciudadanía. Tenemos que ser una potencia el colegio de abogados y que todo el mundo nos consulte. Y los policías, los jueces y todos han de tener en cuenta este colegio de abogados, que tiene que ser pujante, todos unidos, con fuerza, para ser solo uno. Cuando hablemos del colegio de abogados, que tengamos orgullo de ser abogados, cosa que hoy en día estamos perdiendo frente a todo el mundo. Gracias, espero vuestro voto y por lo menos movilizaros, por favor, os lo pido. Yo ya soy mayor y no voy a presentar nunca más, pero hacerlo por los compañeros que son jóvenes y pueden luchar. Muchas gracias a todos.